Es un gusto tener con nosotros al maestro Arjan Singh, que es maestro de humanología. Ahora nos va a explicar él acerca de la humanología, y es instructor también de Kundalini Yoga y sanador. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Adnan. Antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, decías sobre humanología. Sí. El término abarca todas las ciencias del comportamiento del ser humano. Quiere decir que si tengo que ver con alimentación, con pensamiento, con actitud, con aseo, etcétera, todo eso que tiene que ver con el bienestar del ser humano, a eso le llamamos la ciencia de la humanología. En esta ocasión venimos a platicar de lo que es Kundalini Yoga, y hemos puesto un título que nos da una versión general de lo que es Kundalini Yoga, y se llama Mito, Magia y Realidad de Kundalini Yoga. Y me agradaría mucho que los radioescuchas nos preguntaran a través de esto. Todo en la vida tiene como esto, una parte mítica, una parte de realidad, y realmente, ¿qué es todo esto en el mundo de la magia? Lo mágico es aquello que se da y que de repente no entendemos por qué se da. Y en fin, en este tenor podemos platicar un poco del tema que en esta ocasión sería Kundalini Yoga. Sí, respecto al mito, bueno, los mitos varían según el lugar y siempre basados un poco en la ignorancia, ¿no? O sea, se corre la voz de que es algo y la gente no lo sabe. Entonces, podríamos sacar aquí muchos mitos alrededor de esto. Quizás lo más adecuado sería ir directamente a lo que sí es. De lo que sí, me gustaría, y precisamente pusimos mito, porque se habla mucho de la Kundalini, y alrededor de eso hay, viene desde el siglo XII, XIII, y bueno, no quiero quedarme en la historia de poner la Kundalini como la asociación de la posesión, de lo femenino, de lo malo y el pecado. No, Kundalini Yoga es la energía vital, la que nos hace estar conscientes, y pertenece a nuestro cuerpo como lo puede pertenecer el sistema nervioso, el sistema digestivo, etcétera. Entonces, hay un mito que hay que dejar a un lado. Bien, tú decías, la ignorancia es casi la madre de todos los vicios. El mito real es que la Kundalini sube de la parte inicial de la columna, lo que se llama el área perineal, llega hasta la coronilla de la cabeza y sube y baja, consciente o inconscientemente. Esto hace que trabajen los centros mayores de energía o nadis, que son los chakras, que más o menos se conocen en términos generales. Esto hace que secrete nuestro sistema endocrino, y es lo que produce salud. Entonces, del mito nos vamos a una realidad. Kundalini Yoga lo que produce es conciencia y salud. ¿Y por qué es mágico? Porque si yo me pongo a hacer un ejercicio determinado, va a incidir en los meridianos y estos en los órganos. Esto nos permite que la salud se continúe. El ser humano, en su estado natural, solamente puede concebir el bienestar. La enfermedad, el dolor, etcétera, etcétera, eso no va en función de la naturaleza del ser humano. Es contrario al ser humano. Entonces, un poco resumido esto de mito, magia y realidad, me gustaría hablar un poco más de qué es lo que tenemos que trabajar los seres humanos
energéticamente hablando, para lograr este estado al que le llamamos el bienestar. Sí. Bien. Energéticamente hablando, hay 4 fuerzas que nos ayudan a vivir muy bien o que nos limitan. Uno es, obviamente, la respiración, otro es la alimentación, el pensamiento y la energía sexual. Son 4 fuerzas, no porque no existan otras, pero estas son las fuerzas que con mayor incidencia tienen efectos sobre la vida del ser humano. Kundalini Yoga trabaja en todos estos, no por creencia, sino existe esta ciencia milenaria, en escrito está desde 5,000 años atrás, que es cuando tenemos algo en escritura, y de ahí atrás se habla de 20, 30, 100,000 años. Para mí, con que tenga 5 años para atrás ya son suficientes. Bien. Decía, Kundalini Yoga no es una cuestión de creencia, no es una cuestión de pensar, es exactamente al revés. Es dejar la mente libre y solo experimentar. Kundalini Yoga es experimentar en nuestro campo celular. Un ejemplo. El dolor siempre nos tiene como muy alertas. Yo puedo conocer del dolor a través de estudiar muchos años. Y la verdad no sé nada. Me caigo en una escalera o me atropella un coche y al tener en mi campo celular ese dolor, perfectamente sé lo que es el dolor, aunque no puedo explicarlo. Bien, en este sentido trabaja Kundalini Yoga. Yo experimento en mi cuerpo lo que se llama la verdadera vida, no lo que creo que es la vida. Y aquí se trabaja simple y sencillamente con respiraciones y posturas, que además ayuda a este quehacer diario, porque si no hay una disciplina diaria, no tenemos un orden que nos garantice la seguridad de la salud. Más bien tendemos al desorden, ¿no? Entonces, Kundalini Yoga o cualquier otra disciplina deben de hacerse diariamente. Y esto sí nos va a garantizar una estabilidad emocional, una correcta respiración y un estado de salud muy aceptable. Una pregunta. Esto no tiene que ver con ninguna religión. Exacto. Entonces, porque tal vez es otro de los mitos, ¿no? Que el Kundalini Yoga pertenece a tal religión que viene de la India. Por lo que usted explica, no es un asunto que tenga que ver con la religión. Sí, primero, como dirigentes en Kundalini Yoga no hay proselitismo. No hay yo jalo gente y no sé, tú te salvas o te sanas o pasas si estás conmigo y si no, no. Para nada. Es una ciencia abierta a que cada participante que quiera realizarlo, en sí mismo va a encontrar el resultado. No hay nadie que le diga esto lo vas a hacer así si no está mal. Toma su disciplina, que recomendamos siempre en el inicio con un maestro, y a partir de ahí, si desea hacer en su casa algo, puede hacerlo. Recomendaremos siempre el contacto con un maestro. Por supuesto que al ser algo que tiene que ver con la experiencia en el campo celular que está en el vehículo, que es nuestro cuerpo físico, no tiene que ver 1500 AM, Cadena Radio. Está usted escuchando al doctor Ernesto Lamoglia. Continuamos. Jean Capulla, en el Newsweek, que es una revista de distribución internacional y reproducida por el Universal el domingo 16 de noviembre, nos dice en este comentario: lenta y deliberadamente el delgado hombre levanta su brazo por encima de su cabeza, estirándose a la posición saludo al sol. Concentrándose profundamente, se mueve al ritmo de su respiración, ahora elevando el torso mientras se balancea en una pierna. Minutos después,
El hombre de 59 años realiza una difícil flexión hacia atrás, denominada la rueda. Con pies y manos sobre la colchoneta eleva el vientre hacia el techo durante unos 30 segundos antes de bajar de nuevo al piso. Luego regresa al mundo de los bonos y las transacciones. Este lugar no es ningún ashram. Hay que explicar que ashram es un lugar de reunión, un lugar de práctica en algunas de las disciplinas de la yoga. Este lugar no es ningún ashram, es un salón de entrenamiento que tiene en el Hotel Marriott de Newport, en California. Y este yogi, practicante del yoga, no es ningún místico oriental o fanático del New Age. Él es Bill Gross, ejecutivo de inversiones de la firma Pacific Investment Management, conocido también como el rey de los bonos. Es hipercompetitivo e increíblemente exitoso y practica yoga para poder seguir siéndolo. Para mí el yoga es un excelente entrenamiento físico, no algo espiritual o religioso, dice, entre comillas, porque es textual. Quiero ser lo más eficientemente posible en mi trabajo y obtener mejores resultados, y los resultados han sido sorprendentes. Muchos hombres de menores ingresos están de acuerdo con él. Una nueva encuesta que se publicó hace poco indica que en la actualidad los hombres constituyen ya el 23% de los 15 millones de entusiastas del yoga en Estados Unidos. En Nashville, Tennessee, Hilary Lindsay, instructora de yoga, dice que las clases matutinas ahora están compuestas entre 2/3 partes y 3/4 partes por hombres. Son empresarios, agentes de bienes raíces, y dice, casi todos mis clientes privados son hombres. La mayoría de los varones estadounidenses practican el yoga por sus beneficios físicos y el ejercicio que implica. Los hombres tienden a preferir los estilos más atléticos de movimientos rápidos como el vinyasa o el ashtanga, también conocido como yoga de alto impacto o power yoga. Y muchos recuerdan al yoga como entrenamiento complementario. Por ejemplo, y esto es por lo que estoy leyendo este artículo a reserva de hacer otros comentarios, fíjese lo que preguntaba Conchita al maestro Arjan. Por ejemplo, los estiramientos de la parte inferior del cuerpo, como los que se hacen en la posición conocida como perro mirando hacia abajo, relajan los tendones de los muslos después de correr, mientras que otras posiciones como la cobra ayudan a relajar el pecho y los hombros tras de una dura sesión de levantamiento de pesas. A diferencia de los ejercicios rutinarios de estiramiento, que son tan aburridos para los hombres, el yoga ofrece un reto atlético y muchas variedades. Incluso una clase de 90 minutos se va rápido cuando se está cambiando constantemente de posición, e incluso quienes pasan muchas horas en el gimnasio quedan sorprendidos ante lo extenuante que puede ser el yoga. Descubren que aguantar las asanas o posiciones más intensas le da fuerza al cuerpo, pero no la fuerza bruta de quien levanta pesas, sino la fuerza muscular de un maestro de artes marciales. George es uno de los muchos atletas profesionales que practican yoga. En los juegos siempre termino tirado en el suelo en posiciones extrañas. Pensé que si mis músculos fueran más flexibles, era menos probable que me lastimara. Él es corredor de los Titanes de Tennessee. La estrategia le está funcionando. En las 7 temporadas que lleva no se ha perdido ningún juego por estar lesionado. Otros atletas que practican yoga son el ala cerrada Shannon Sharp, el pitcher Barry Zito, la superestrella de la NBA Kevin Garnett, y los golfistas Ty Tyron y David Duval. Los golfistas profesionales dicen que el yoga les da mayor flexibilidad en la cadera y los hombros, gracias a lo cual pueden pegarle a la pelota con más fuerza. Además de los beneficios físicos, hay un extra: la forma en que ayuda a la mente. Atletas como Zito y Garnett dicen que la respiración meditativa calma los nervios y mejora la concentración en el trabajo. Gross coincide con ellos. No solo puede concentrarse más a la hora de hacer transacciones, sino que en un torneo de golf que hubo este año, decía, tenía que pegarle a la pelota para que cayera casi 2 metros delante, y si no la metía quedaba fuera del torneo. Así que me dije, espera un momento, respira profundo, concéntrate y relájate, como has aprendido en el yoga. Eso fue lo que hice y la pelota entró. En el yoga eso es el nirvana. Esto es un artículo muy pueril, muy sencillito, muy para revista, pero es una de las partes que yo quería señalar para que se vea cómo no estamos hablando de algo que pueda ser ajeno a nadie y que se pone en práctica no solamente desde hace cientos de años, sino en la actualidad
por personas de diferentes condiciones sociales y económicas y de diferentes actividades con una finalidad que es estrictamente el bienestar. Muy bien. Siguiendo con el artículo, efectivamente, otro de los mitos del yoga es que uno tiene que tener un cuerpo espectacular, delgado, alto, musculoso, etcétera. No. Incluida personas con sobrepeso pueden hacer perfectamente yoga. ¿Qué ocurre muchas veces? Que cuando hay demostraciones de yoga, hay la tendencia a ver lo que hacen los yogis y ponen posturas que verdaderamente las hacen solamente los que están desarticulados. No, el yoga es una forma de vida. El yoga es para todas las gentes. Si hacemos un regreso a algo que se llama verdad, la verdad tiene que ser para todos. Si el yoga es verdadero, tiene que ser para todos. Una persona que está sentada en una silla de ruedas por un accidente o por cualquier otro motivo, una gente que está en su cama y que no puede levantarse por algún impedimento. Hay tantos mitos alrededor del yoga que, nuevamente insisto, se piensa que solamente jóvenes con un gran cuerpo pueden hacerlo. No, gentes con 80 y 90 años pueden hacer yoga. Bebés desde los 4 meses de nacidos. ¿De qué se trata? Rutina de tensión, relajación. Ese es el sistema. Con eso logramos la elasticidad. Y una vez que un cuerpo es elástico, puede aprender a no sostener la tensión, y esto es lo que hace que se vaya a nuestra mente la condición del malestar. Como estoy en un estado de malestar, más todo lo que me hace pensar mi educación, mis creencias, mi cultura, me ubican en estoy mal, vivo una vida desgraciada, no puedo, nos. Todo lo que hay que hacer es inhalar y exhalar correctamente y hacer asanas, que son estas posturas, y que en Kundalini Yoga no hay esto de que se voltea uno completamente y pasa la pierna por la cabeza y se muerde los dedos del otro pie. No. Kundalini Yoga trata todo lo que existe en las demás escuelas de yoga. Es el yoga raíz, se conoce como el yoga de la conciencia. Y podemos hablar mucho. Yo siempre digo, ¿por qué un radioescucha va a creer lo que estamos diciendo? Lo que hacemos es invitarlo a que lo viva. Si mi cuerpo en varias sesiones, porque en unas cuantas sesiones cambia mi estado anímico, y esto hace que mi actitud en mis acciones cambie, y de repente me doy cuenta que mi vida está cambiando, ya no es importante quién lo dijo, ni si la técnica es mejor que otra o peor que otra. Si a mí me va bien, esto está bien. Así que regreso al concepto de la realidad, es sentir en nuestro espacio celular la verdad. Eso es todo. Vamos a ir a un corte y regresamos. Testimonios 5530. En múltiples ocasiones hemos hecho una descripción, maestro, con participación obviamente de los testimonios del público, de lo que significa en la vida y en la salud de los seres humanos ese síndrome general de adaptación al que nuestro organismo se ve pues expuesto o necesitado en múltiples condiciones de la vida cotidiana, y que obliga a que las exigencias de estados de alerta, de mantenernos en la alerta, en lucha constante, en actividad o en una atención desmesurada para poder sobrevivir a los impactos ambientales o del trabajo o de la actividad, y sobre todo cómo se adapta el organismo a nuestras situaciones tensionales, a veces imperceptibles por la conciencia, van determinando cambios en el estado de salud general que denominamos estrés en la actualidad.
dentro de todo lo que pensamos y creemos y se va conociendo con cada vez mejor acerca de los efectos del estrés, existe una condición que los médicos especialistas llamamos distrés, donde aquellas situaciones de alerta en el que nuestro organismo se ve forzado o se ve obligado a estar a marchas forzadas, valga la redundancia, pierde su capacidad de respuesta y el ser humano se siente totalmente agotado física y mentalmente. Ese estado de extenuación donde no se puede o ya no se siente la capacidad para poder realizar las actividades cotidianas y que obliga a la postración y que trae efectos y consecuencias terribles sobre nuestro rendimiento, sobre nuestra condición de seres vivientes y no sobrevivientes nada más, ha sido objeto de tratamiento de este programa en múltiples ocasiones. Revisando un libro que para mí ha sido básico sobre el estrés organizacional, es decir, el estrés que se da básicamente dentro de los trabajadores de las empresas, con sus estresores dentro de la organización y fuera de la organización. Encontré hace muchos años que todos los libros a partir de que fue mi inicio en el estudio de esta condición física y emocional de los individuos, todos los libros hablaban de las formas de autorregulación o autocontrol del estrés. Y en todas lo primero que sugerían era la meditación. Sugieren la biorretroalimentación, el ejercicio, algunas técnicas o métodos individuales de manejar el estrés, como la vigilancia de los músculos, las actividades manuales y algunos tratamientos donde se usan necesariamente fármacos. Y debo confesarle que con una gran vergüenza de mi parte, lo digo siempre muy avergonzado del profundo desconocimiento que los médicos teníamos de estos temas, cuando yo escuché por primera vez el término meditación, yo en un ejercicio mental muy simplista pensé que se trataba de sentarse a pensar, entre comillas a reflexionar, pues sobre el sentido de la vida, sobre las cosas importantes, sobre lo que estaba sucediendo, sobre el qué hacer o el qué no hacer. Todavía cuando yo llego y conozco los grupos de autoayuda, en los cuales he militado durante muchísimos años, me encuentro que dentro de los 12 pasos de recuperación en todos los métodos, en todos los programas de autoayuda, en el 11º paso de recuperación se sugiere que el individuo practique la oración y la meditación. Pero dentro de mi supina ignorancia y de mi soberbia, esa soberbia intelectual que le impide a los médicos tratar de humildemente reconocer todas las demás experiencias de los seres humanos y quedarnos en un cientificismo reduccionista terrible, en esta manifestación de la soberbia que es la estupidez, yo seguí creyendo, para mis compañeros que meditaban, que ellos lo único que hacían era pensar y meterse en sus pensamientos. Y yo les aseguraba que eso podría ser peor. Con gran vergüenza yo empecé a tratar de responder a las críticas y a las diatribas que yo me llevaba cada vez que mencionaba mis conceptos equivocados acerca de la meditación. Pero debo decirle que, mire, por ejemplo, en este libro que para mí ha sido básico, lo que se habla de la meditación es muy complicado y casi ininteligible para las personas comunes y corrientes y sobre todo para los soberbios intelectuales como yo. Dice, por ejemplo, aquí en este libro, la meditación de una u otra forma es una técnica virtualmente universal. Hasta ahí es comprensible. Casi todos nosotros dedicamos algo de tiempo de vez en cuando para reflexionar sobre nuestra vida y ocasionalmente soñamos despiertos. Estas pueden considerarse como posibles formas de meditación. Orar, escuchar música o observar una puesta de sol son otros ejemplos. Cualquier cosa que desvíe nuestros procesos mentales de las preocupaciones cotidianas puede considerarse como una forma de meditación. Las formas de meditación que han alcanzado popularidad últimamente, este es un libro de los 80s, se derivan de las filosofías orientales.
Primera entre estas, por lo menos en popularidad, es la meditación trascendental, como la llaman sus partidarios. Y aquí hace una descripción del Maharishi, etcétera, ¿no? Y continúa diciendo algo que no me ubica y termina por no ubicar a los lectores de artículos como este. Dice: la meditación trascendental es una de las técnicas de meditación más simples, que no requiere de compromiso filosófico alguno, de posturas o posiciones especiales, de dietas únicas o adornos externos de ninguna clase. Su simplicidad puede explicar en parte su popularidad ante el público estadounidense. Sus partidarios argumentan que ayuda al individuo a ser una persona más relajada y productiva, a reducir el estrés, a aliviar la tensión y aumentar la eficiencia, la salud y la creatividad. Pero sigue sin decirnos qué cosa es la meditación, sino nos habla de lo que se obtiene con la meditación. Luego dice: la meditación trascendental utiliza la mantra, no sé si se diga la o el, yo he escuchado que se dice el mantra, sí, que es una sola palabra o sonido en la que se concentra el meditador para cerrar el paso a otras distracciones. El proceso real de meditación es bastante simple. Una vez seleccionado un sitio con el mínimo de distracciones, el meditador asume una postura cómoda, se concentra en su mantra y entra en un estado en el que tanto el nivel de relajamiento físico como mental se encontrarán en máximo nivel. La elección del sitio es muy importante. Si se está en casa, debe estar fuera del alcance del teléfono, la televisión o el estéreo. Si se trata de la oficina, debe ser el momento en que haya la menor probabilidad de interrupción. Idealmente se suspenderán las llamadas telefónicas y las visitas no programadas. La frecuencia y duración de las sesiones de meditación varían, pero lo recomendable es practicar la meditación trascendental 2 veces al día, de 15 a 30 minutos cada vez. Esto es todo lo que dice. Entonces, quien lo lea, intentando poner en práctica pues la extraordinaria teoría de este libro sensacional, que es un libro que se llama Estrés en el Trabajo, bueno, si en este párrafo entendió lo que era meditar, pues debe ser, de veras, un genio, o debe tener una cultura amplísima, o debe haber tenido otros conocimientos, porque esto, para quien lo lea, no nos dice mucho. Entonces, el término meditación quizá tenga una connotación literaria o textual, pero el término meditación en la práctica, en la forma en que se pone en práctica y con sus consecuencias y sus beneficios, es otra cosa. Con esa pregunta, que yo creo que es una pregunta frecuente para usted. Sí, es medular. Sobre meditación se dicen muchas cosas. En un término muy general, sí es disminuir las distracciones. Pero yo quisiera hacer una aproximación a todo el sistema que se hace en una clase de Kundalini Yoga, dentro del cual entra la meditación y después entramos al tema. En Kundalini Yoga se hace una entonación, que es para lograr que la psique de todos los que estén conscientes de lo que van a hacer. ¿Qué es una entonación? Entonación es, pongámoslo algo práctico. Estamos aquí reunidos en el programa. Para venir, solamente si tengo la práctica, inhalo 2 o 3 veces, lento, y tomo conciencia que voy a estar en el programa de radio. Por lo tanto, en mi mente ya no permito que entre si tengo que ir a hacer un pago al banco, si tengo una comida no sé dónde, si se descompuso el coche, etcétera. Bien. Entonces, la entonación en todas las prácticas es eso, es ubicarnos en el aquí y en el ahora. Después viene un calentamiento, precisamente para flexibilizar el cuerpo. Después se hace un kriya, que son los ejercicios que llevan una intención determinada. Trabajar en el sistema nervioso, etcétera. Después viene una relajación, porque el sistema opera siempre en tensar y relajar, que es como logramos la flexibilidad, y en la relajación final de la clase, toda la energía generada a través del kriya se va ubicando en todo nuestro cuerpo físico. Después de esto viene ya lo que es la meditación y después un canto de despedida como de unidad en el grupo. Yoga
quiere decir uno, unidad. Todo lo que se hace en ese concepto. La armonía en el ser humano quiere decir los 5 elementos de los que está formado están en armonía con los 5 elementos del universo. Y podríamos hablar mucho sobre ese tema, pero solo quiero adentrar a la parte de la meditación porque hay alguna inquietud sobre el alma, el ser, el espíritu, la mente, el cuerpo. Bien, para Kundalini Yoga se dice que un ser es un ser espiritual, entendido espiritual como el concepto de unidad, que puede fluir con todo, no creencia, que vive una experiencia humana en un cuerpo físico. Si a esto lo ponemos en las 3 esferas que tradicionalmente se ponen al ser humano como lo espiritual, que en Occidente se confunde con lo religioso, lo mental y lo físico. Entonces el yoga en unidad trabaja en todo esto. Bien, la meditación, antes de decir cómo se hace, ¿para qué sirve? Bien, si es cierto que somos trascendentes o que venimos de algún lado, estamos aquí, vamos a otro, etcétera, como cada quien en su creencia lo vea, lo interesante en este término de unidad que le llamamos espiritual sería que la verdadera esencia como seres humanos es nuestra trascendencia. Y si es trascendente, lo importante no tiene que ver con tiempo ni con espacio. Por lo tanto, todo lo que hacemos, que llamamos chamba, no tiene que ver nada con eso esencial. Aquí es donde entra la meditación. La meditación es un espacio que nos recuerda lo que somos. ¿Qué somos? Seres espirituales, seres trascendentes, seres que podemos cubrir todo un espacio, ser parte de ese espacio y trascender ese espacio. Bien, ¿cómo yo puedo darme cuenta de eso? Dejando que mi mente cambie esta onda pensamiento y en lugar de parecer un electrocardiograma yendo a una velocidad bárbara por todo lo que ya usted decía, todos estos estresores, más mis creencias, más todo lo que ocurre, necesito ir bajando a través de la respiración esta onda pensamiento. Y llega un momento con la práctica que puedo perfectamente estar en un espacio sin distracciones. ¿Cuáles son los métodos? El más simple es el que todo ser humano requiere para estar vivo: inhalar y exhalar. Y existen muchos tipos de respiraciones que nos permiten entrar en ese espacio de calma, sin análisis, sino solamente, y vuelvo a hacer mucho la incidencia, experimentando la vida, no pensando que la vida es, porque eso es una personalidad. La personalidad no es lo que soy, sino soy esta parte que no puedo ni pensar, ni imaginar, ni idear, ni mucho menos, sino simplemente el ser humano es el ser. Ahí ya entramos al mundo de las creencias. Pero, ¿cómo es que entonces la meditación me puede llevar allá? Solo aislándome de todo lo que creo. Porque lo que creo tiene que ver con tiempo y espacio. Y si mi esencia no tiene que ver con esto, entonces vivir realmente es morir a todo lo que creo. Krishnamurti tiene un adagio así muy severo que dice: solo negando absolutamente todo lo conocido puedo iniciar el viaje hacia mi ser interno. Y de esto hay muchísimo. A lo mejor los radioescuchas de repente, si no han tomado contacto con la experiencia de quedar en ese vacío bellísimo del ser interno, les puede parecer esto así un poco brusco para la mente. Para quien cree que lo que cree es lo que realmente cree, es verdaderamente un golpe. Porque no es cierto que creemos lo que decimos que creemos, en la mayoría de los casos. Yo pongo el amor como base. Si verdaderamente en el concepto que creemos que es el amor lo viviéramos, lo experimentáramos, este mundo sería otro. Por lo tanto, no es cierto que crea en el amor. Y así pudiéramos
enumerar muchas cosas. ¿Dónde nos hemos quedado? En la cáscara, en lo que creemos que somos y no en lo que realmente somos. La meditación es ese espacio que nos permite saber que somos y que nuestra vida, que a partir de Kundalini Yoga es la estancia en este mundo, es para cobrar conciencia de que somos eso, seres trascendentes. Bien, formas de meditar. Ya decía, la mejor es inhalar y exhalar, pero las distracciones son tantas, nuestra curiosidad mental es de tal nivel que no quiero decir que la actividad mental esté mal. Nada en este mundo está mal, nada. Solo es nuestra aproximación a ello. Bien, en Kundalini Yoga, como un yoga raíz, hay miles y miles de meditaciones. Pueden ser con respiración, con mantra, con focalización, acostados, hincados, en 1000 formas, que ya platicaremos poco a poco a través de el recorrido del programa. Vámonos a un corte y regresamos. Porque el viento y ese ritmo maravilloso del mar les brinda la oportunidad real de estar consigo mismos. Y yo creo que fue una explicación muy buena en el sentido de lo que puede ser esto. Y cómo pertenezco a algo o no pertenezco. En una ocasión escuché un ejemplo que a mí me hizo mucho entender. Cuando decimos que venimos a tomar conciencia en este mundo de que somos esa trascendencia y no lo que creemos, nos imaginamos para ello un chorro que está saliendo de una regadera o de un tubo. Eso se le llama, en términos generales, a ese chorro podemos llamarle el alma universal o la mente universal. Y cada uno de nosotros seríamos la individual. Cuando vamos en el chorro de agua, circulando, no sabemos que somos gota. Pero alguien abre a tope esta llave y de repente gotas empiezan a salir del chorro. Y la gota se da cuenta que es chorro y es gota. Bien, ese es un ejemplo un poco para saber que sí somos individuos tomando conciencia que somos parte de la totalidad. Y no quisiera ir mucho en esta parte metafísica, sino en la parte práctica. Yo les diría, repitiendo lo del mar, que cuando vayan, se pongan en una postura cómoda y durante 11 minutos mínimo, traten de no parpadear y de ver cómo la ola levanta, inhalo, y a la hora que rompe, exhalo. Y verán cómo tienen una experiencia que no se puede traer a la mente, porque si no, estuve pensando que estaba haciendo. La verdadera meditación o meditación profunda es cuando sé que medité, pero no puedo traerlo a mi mente consciente. Sé que no es fácil hablar de meditación y ponerlo en palabras, y más cuando a veces el vocabulario no es lo extenso que deseáramos. Por eso usted habla siempre de la experiencia vivida, la experiencia sentida, incluso a nivel celular. Así es. Y esto yo creo que hay que hacerlo sentir porque pareciera que las ciencias de la conducta, hace algunos años apenas, han entendido una gran parte de esta manera de afrontar al pensamiento, teniendo casi como premisa algo que también le disgusta mucho al público, como un golpe. Usted lo señalaba hace rato, que se les da por primera vez cuando les dice uno: aquí no importa lo que pienses, sino lo que sientes. El término o el inicio de una conversación coloquial común y corriente cotidiana en nuestro país o en nuestro medio casi siempre es: ¿cómo has estado? Y estar tiene muy poco que ver con sentir. Me recuerdo, y estos son los ejemplos que pongo, hace muchísimos años, cuando al llegar al grupo de autoayuda me encuentro con alguno de los guías de una granja de recuperación. Y me dice: ¿cómo estás, Neto? Y yo le respondí muy contento: muy bien, Rudy.
Y enseguida me dijo, pero ¿cómo te sientes, papá? Y yo me quedé un segundo así, dije, de la fregada, man. En ese momento yo entendí que estar, o pensar que estaba, eran algo completamente distinto a la realidad de cómo me sentía. Yo de haber tenido en esa época 36 años y no había llegado ni por asomo a percatarme que lo que yo pensaba nada tenía que ver conmigo, nada tenía que ver con mi ser. Era lo que yo pensaba, era lo que pensaba Ernesto. Y obviamente una persona tan enferma en lo emocional como yo, pues pensaba puras estupideces. Y lo peor de todo es que había empezado, hace muchos años, a vivir en función de lo que pensaba. No en función de lo que sentía y muchísimo menos en función de lo que era. Parece mentira cómo en el lenguaje coloquial, en el lenguaje cotidiano, en el de todos los días, millones no saben distinguir entre estar, pensar y sentir. Creen que es lo mismo. Por eso la pregunta aquí en el programa, que ahora imitan, porque creen que aprendieron a interrogar otros y otras, ya no es cómo has estado, sino cómo te sientes. Eso hace que una persona se detenga un momentito y penetre en su intimidad y nos hable de su realidad. Porque si yo le pregunto otra vez cómo estás o cómo has estado, me van a contestar seguramente bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, porque además hay que agregarle un componente como la crema del pastel para que se sienta que las cosas marchan mejor de lo que son. Como si pusiésemos una barrera constante para la cual estamos entrenados a no decir nunca lo que sentimos y lo que somos. En una especie de la ropa sucia se lava en casa, el individuo tapa a como de lugar, cobija a como de lugar lo que es su verdadera esencia. Llega un momento en que ese individuo ha conformado, si lo pudiésemos explicar al público, es su sentimiento de quién es, como lo pudiese experimentar una cebolla. A la cebolla le vamos quitando una cáscara y aparece otra, y otra, y otra, y otra, hasta que no queda aparentemente nada. Ahí en ese hueco aparente del centro de la cebolla está la esencia. Espíritus es esencia, está el espíritu de ese ser. Y eso es lo que a veces, tratando de interpretar las filosofías orientales para obtener tranquilidad, es lo que tratan de hacer algunos médicos. No me interesa lo que piensas, me interesa lo que sientes. No me interesa lo que crees que eres. Aquí no viene a consulta Juan Camaney o Gutierritos, vienes tú, háblame de ti. Y creo que lo más difícil que puede existir para un ser humano es hablar de sí mismo porque no se conoce. No hay la menor conciencia de quién se es, sino de quién se cree que es y de quién se quiere ser. Todo eso pertenece al mundo de la educación, la cultura y las experiencias. Como bien decía, el ejemplo de la cebolla en el ser es eso. Yo creo, he vivido, he experimentado y quito capas y capas. Y cuando me doy cuenta llego al fondo y no hay nada. Porque es eso, en la mente o con la mente no puedo verdaderamente experimentar mi ser. Y respecto a las preguntas con las personas, ¿no? Pues siempre van a decir que están bien. ¿Por qué? Porque nunca han tenido la oportunidad de saber qué sienten. Se muere una persona conocida y la sensación que siento no es de la muerte de la persona, sino de la creencia que despierta en mi mente la sensación de la muerte. Y eso generalmente es miedo. Entonces yo debiera llegar al duelo de otra persona diciéndole cuánto miedo tengo, en lugar de decirle cómo estás o etcétera. Cuánto lo siento. Cuánto lo siento. Qué pena. Etcétera. Pero descubrirnos, que es una práctica que no tenemos muchos, descubrir la verdadera sensación
de mis experiencias, es todo un trabajo. Decía yo al principio, si uno quiere vivir en el bienestar, tiene que tener una disciplina. En esa disciplina que lo lleve a uno a la conciencia. Cuando viene la conciencia, ¿por qué no quiero una disciplina? Porque cuando tomo conciencia, atrás aparece el compromiso. Y para un compromiso requiero de tener carácter. Y eso es lo que hace mi disciplina, mantenerme con carácter, para soportar el compromiso de saber que no soy yo solo en este mundo, que no se trata de llegar a algo en que yo destaque, yo. Maestra, pues ahora sí, para la televisión, por cable, para la frecuencia modulada, está con nosotros el maestro Arjan Singh. Y bueno, pues estamos hablando algunos conceptos acerca de la mujer, de lo femenino y de, cuando es oportuno, también de lo masculino. Pero, ¿qué está pasando en la actualidad con estos aspectos esenciales y trascendentes de los seres humanos que desconocemos por no poder mirar hacia adentro y dedicar nuestra vida a ver hacia allá, hacia lo otro, hacia afuera, hacia el exterior? Bien, yo creo que lo principal de lo que estamos viviendo, y me refiero a los datos duros de la vida, ¿no? Cuando estamos en plenitud y gozando, nadie se preocupa, estamos en ello. Venimos a este mundo a un bienestar, ¿no? No venimos a estar mal, eso no existe. ¿Por qué ocurre esto? Bien, podría decirlo, en México específicamente porque tenemos 2 generaciones, cuando menos, de no tener madre. Así, literalmente. Sí. Mamá bonito para quien lo quiera escuchar. Al no haber la mujer femenina, que haría yo 3 divisiones. La mujer puede ser fémina, femenina o divina. Fémina es la que prácticamente funciona con instintos. La femenina es la que maneja la racionalidad. Y la divina es la que se ubica realmente en las virtudes que le hacen ser la que contiene, sostiene e inspira al hombre. A ver, las 3, ¿cuáles son? Yo voy a anotar. Contiene... No, pero una es... Fémina. La fémina. Femenina. Y divina. Ay, mamá. Maestro, perdón, pero ¿qué es esto de que llevamos 2 generaciones sin madre? Sí. No tiene nada que ver con el clínico hispano. Pero sí me quedó como una duda ahí. Sí. ¿A qué se refiere? Dado que hemos cambiado los roles por los cuestionamientos de progreso, etcétera, que hemos inventado como necesidades, la mujer ha tenido que salir a apoyar al hombre, o le han dicho por movimientos feministas que ella tiene derecho también a trabajar, a ganar, a hacer, a tornar. Por supuesto que tiene todo el derecho. Pero cuando una mujer, que la fundamentación de lo femenino es la maternidad, tiene que dedicarse a los hijos. Una vez que los hijos crecen, entonces continúa con su proyecto de vida. Esto yo sé que en Occidente choca mucho, pero si te decides a ser madre, tu negocio es ser madre. La mujer, desde que nace el bebé hasta los 3 años, imbuye, insufla los valores. Y de los 3 a los 11, el hombre, el padre, da los límites. ¿Qué ocurre? Estamos tan preocupados por estrenar coche, cambiar no sé qué, hacer y tornar, por poner ejemplos, que ni la mamá está tranquila para hablar con el niño de esta parte mítica del ser humano, de lo trascendente, de lo que está realmente en su ser, de soñar despierto, que es lo que hace vivir este mundo de los niños. No, está preocupado porque no alcanza para la renta y tiene que salir, el marido no le cumple ni siquiera en la cama, etcétera. Y hay mucha literatura, hay tanta información que de repente ya no sé qué es lo que realmente creo sobre lo que me dicen. Pero volteo a mi alrededor y veo la mayoría de las mujeres insatisfechas y los hombres incomprendidos. Y ese juego no es más que, nuevamente, la energía de cada uno no está donde tiene que estar y no se está dispuesto a formar esta unidad. Había una conferencia en donde se hablaba de hacia dónde va el matrimonio. No, el matrimonio no va a ningún lugar, el matrimonio es el matrimonio, pero tiene que ser uno, 2 personas fundidas en uno. Cuando esto no existe, aunque vivan juntos, aunque se digan que se aman, etcétera, no existe matrimonio. No necesitamos divorciarnos.
Estamos divorciados simple y sencillamente en aspectos energéticos. Y si nos vamos a la parte racional, entonces viene lo que se llama fobia de padre y fobia de madre. A ver, ¿cómo es eso? Cuando yo no fui tratado por mi madre de la manera correcta, en donde mi madre se dedicó a mí en el sentido, no para mantenerme mimado, sino para darme el espacio de que yo desarrollara a mi ser en los primeros años, entonces guardo un rencor que se llama fobia de madre, para la mujer es fobia de padre, y entonces yo voy a tratar de, como poner una palabra, no vengar, pero desquitarme. Reivindicar. Y entonces utilizo a lo femenino a través de mi vida, le hace cualquier mujer que atraviese mi vida, en que yo voy a tratar de imponer porque a mí no me hicieron cuando era niño. Y eso está en el subconsciente, no es consciente. Esto hace que cada vez las parejas estén más distanciadas. Decía al comienzo del programa, cuando tengo conocimiento y puedo detectar realmente mi esencia como ser humano, puedo perdonarme el no haber sabido hacer algo. Pero cuando no hay esto, solamente estoy en los spots que existen en la publicidad de todo estilo. Y es lo que yo llamo vivir en Disneylandia o en Hollywood. Un amor que no es cierto, un amor que está afuera, un amor que no soy capaz de sostener porque no tengo compromiso. Y solamente quien sabe quién es puede tener compromiso. La mujer, aparte de todo esto, que no está de acuerdo muchas en que, bueno, sí, la maternidad y ya me limitó, ya me acabó. No, el privilegio de ser madres es muy superior a todo lo que existe afuera. Pero es tan fuerte lo que en la historia se ha hecho de lo que se debe de tener y de hacer, que la mujer no solamente no camina en el sentido de su ser, sino que ha abandonado su ser y se ha puesto tú por tú con el hombre. Le hace, los dos están manejando los dos campos de los tres primeros chakras en términos energéticos, que es quiero tener poder y quiero tener sexo. ¿Y quién alimenta esta parte del ser que finalmente es por lo que tendríamos que vivir? Alimentando nuestro ser. Siempre va a estar vacío, siempre va a estar añorando que le demos un apapacho de vez en cuando. Afuera tengo que estarme llenando día a día de más cosas para justificar que mi vida tiene algún valor. Esta parte es la que hablaba de que la mujer se está alejando de su feminidad. Así es. Pero, ¿cuáles serían las características de su feminidad, entonces? Bien, la característica de la feminidad es sustentar todos los valores, y sustentar quiero decir vivirlos. ¿Cómo yo le puedo transmitir a un niño que la honestidad, la compasión, el compromiso, el valor es lo que va a hacer que su vida tenga razón de ser? Crezco y como en mi casa se lleva, como en todas, una doble ética, desde lo más simple de que me llama alguien, este ejemplo lo pongo, me parece muy simple, pero como que me da luz. Uno como varón está en la casa, llama a alguien y dice, quien contesta, ¿no? Oye, te habla fulano, dile que no estoy. Eso es doble ética. Entonces el niño aprende a que todo es crisis, a que cuando tiene un problema, tiene una manera de zafarse, no de enfrentar. La mamá dice, ahora que venga tu padre, le voy a decir cómo tú has hecho y va a ver tus calificaciones. O sea, la mujer se ha olvidado realmente de lo que es y le deja un papel al hombre que cuando llega cansado y dice que desquitó su día, lejos de su familia, lejos de lo que dice que ama, lejos de sus hijos, suponiendo que tiene que hacer quién sabe qué trabajo, llega cansado y no puede ver nada, ni ama a su mujer, ni ve a sus hijos, ni nada de nada, porque todavía hay que meterse a la computadora o hay que ver en la televisión alguna cosa. Es solo evadir, 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 porque es el tiempo de la conciencia. La conciencia va a estar como un pájaro carpintero, picando cada día más. Y el que no abra su corazón a la conciencia, al camino de saber realmente quién es y qué vale la pena vivir en esta vida,
no la va a pasar a gusto. Regresando a la naturaleza de lo femenino, desde el punto de vista de la filosofía y la práctica espiritual de Oriente, que resulta a veces tan complicado para el mundo judeo-cristiano entender, siendo tan simple, tan natural. ¿Cómo contemplan la idea de lo femenino en el mundo oriental? Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, me voy a ir al otro extremo, de la posibilidad de entender lo femenino hasta un grado no sé si hablar de deificación, pero dentro de los grandes maestros en la actualidad de algunas filosofías como que parten a partir del gran mundo de la yoga, existe, por ejemplo, una guía espiritual, Guru Manjit. Yo sé que es muy comercializada, que es o Guru Mayo, como se llame, no la conozco. Pero ¿por qué puede haber una representante, una maestra mujer en el mundo oriental y no hay esa posibilidad de reconocimiento de la capacidad o la habilidad o el poder en el mundo occidental de las mujeres en el aspecto de los religiosos? Bien, vamos a ir a un corte. Le decía que a mí sí me llama la atención que habiendo el concepto de marginación que se supone existe en los países de Oriente para la condición femenina, dentro de la filosofía de lo que se podría llamar o entender por algunos como religión o religiones o maneras de ver la religiosidad o la espiritualidad, en algunos casos, como en el caso de esto, que para mí es una comercialización de esta señora, de esta maestra, debe ser muy respetable porque tiene muchos seguidores, como es la Gurumay. ¿Por qué aquí sí puede haber una representación femenina de un conductor, de un guía espiritual, y en el mundo occidental no? ¿Por qué? Porque ahí sí se establecen las diferencias. Y lo digo porque don Víctor Huerva, que nos habla de Tlalpan y el exadministrador, no nos dice su edad, que escuche el programa desde hoy, nunca lo había escuchado, dice: doctor, ¿qué propone entonces? ¿Qué propone? Entonces, Dios se confundió en hacer al hombre y a la mujer. Estudie bien. Quiero decirle a don Víctor Huerva que yo soy médico cirujano y partero, que soy especialista en psiquiatría y que me dedico a la criminología, y que soy agnóstico en muchos sentidos, que gracias a hombres como el maestro Ayansi, yo he tratado de encontrar dentro de mí y dentro de mi vida esa parte superior, esa esencia, que yo no la llamo Dios. Entonces, para mí, el que me resulta difícil pensar en un Dios que se confunde o no se confunde en hacer al hombre y a la mujer. Yo tengo mucho que estudiar, pero no es mi intención el saber si Dios se confundió o no. Yo creo que si existe un Dios o dioses, tendrán algunas habilidades y cualidades, y no fueron electos con el voto útil para cumplir algo que no han sabido cumplir. Lo que sí me confunde a mí es por qué, si ese Dios de los judeocristianos, y me imagino que usted lo es tan fregonazo, ¿por qué entonces sigue existiendo, sobre todo en las jerarquías de las iglesias que dependen del cristianismo y afirman que Cristo es hijo de Dios? ¿Por qué sigue existiendo esta diferencia notoria entre lo que pueden y deben hacer las mujeres y pueden y deben hacer los varones? ¿Por qué el poteito, a quien deberían respetar un poquito más sus seguidores ahora que está enfermo y dejarlo de estar jodiendo y dejar de estar hinchando las arcas de Televisa y de Televisión Azteca, que aprovechan a sus anunciantes hablando media hora cada 20 minutos, si esto fuera posible, de la salud de ese señor, de ese hombre viejo que se está muriendo? ¿Por qué marginan a las mujeres y por qué en el mundo oriental, donde teóricamente la mujer vive una situación de marginación social, sexual, ahí sí puede una mujer tener un grado espiritual muy elevado? Entonces, yo no creo que sea Dios, su Dios, el de usted, el suyo, de sí, el que haya estado confundido, no sé ni cómo sea. No creo en él, pero para mi poder superior, como yo lo entiendo, pues no habría confusión. El confuso soy yo. Mí no comprende
porque dicen una cosa y hacen otra, como el presidente de un país latinoamericano que ustedes conocen muy bien y del que yo no puedo hablar porque ya me prohibieron hablar de política aquí, pero cuyas iniciales son BF o B, o ¿cómo diría? BIFO. Bueno, pero la confusión es mía. ¿Por qué puede haber una Gurumay o Gurumayo, como se llame, y pues no puede haber una papisa, una obispa, una cardenala? Esto mí no comprende. Entonces, yo creo que si existe confusión es porque entre la realidad, los hechos, las palabras, hay a veces distancias enormes. Y dicen algunos que Dios es unidad. Y si Dios es unidad, su Dios, el de usted, el de sí mismo, ¿por qué entonces permite la división sustancial en dos géneros y uno ha tenido que estar durante 25 siglos, gracias a esas teogonías monoteístas, por debajo del otro? Aunque, como dice el maestro Arjan, cuando los hombres sueñan en sexo, y no importa si la mujer esté arriba o abajo, lo importante es el sexo. Pero para la Iglesia Católica sí es muy importante que las mujeres estén abajo, y mientras más abajo mejor. No sé por qué, entonces eso sí me confunde a mí. Bien, yo podría decir un poco de historia. Atrás de 5.000 años siempre las culturas tenían diosas. Es a partir del mundo judío-cristiano, 2.000 y fracción de años, 3.000 y fracción, que entonces cambia esta polaridad. Yo diría que no es tan importante si el dios es diosa o dioso. Sí, deben ser diosos en el lenguaje actual. Punto. Diosas, dioses y diosos. Para nosotros sería más importante, y aquí digo literalmente lo que mi maestro Yogi Bayan decía: la mujer es divina, no tiene que hacer nada en el mundo de esta parafernalia relativa, fenomenológica, el manejar diario y el andar en el metro y tener que trabajar. La mujer no es ese su rol, no tiene por qué hacerlo. Pero el maestro dice, la mujer tiene tanta habilidad para poder administrar, mediar, organizar todo y tenerlo como debe de ser, que por eso él tenía 9 secretarias a su lado. Un día le preguntaron, ¿por qué usted no hace cursos para hombres? Y dijo, simple y sencillamente no pierdo el tiempo. ¡Órale! El asunto es, hablando en el sentido de que la mujer tiene un campo de acción en el no hacer. No esto que en Occidente sobre todo es el éxito de crear, no sé, empresas, industrias, negocios, etc. La mujer no tiene que hacer eso. La mujer lo que tiene que hacer es crear seres humanos. No los hemos tenido. Entonces tenemos lo que vivimos, porque estamos solo hacia afuera y no hacia adentro. ¿Qué valor puedo tener si no me lo han enseñado? Si mi madre se la pasaba peleando con mi padre, hablando de crisis, diciendo algo cuando estaba una gente y diciendo otro algo cuando estaba otra gente, en esta dualidad de la mente. Pues yo crezco y cuando trabajo, pues ¿por qué no voy a timar a uno si se deja? Y esa doble ética que hemos vivido es la que nos tiene hoy por hoy así. Vamos a un corte. A ver si después, y con los comentarios del maestro Arjan, también se responde a Salvador Cruz, trabajador de 30 años de la Miguel Hidalgo, que se pregunta, ¿por qué cree el hombre en la naturaleza etérea que existe en la Biblia machista? Ni no sabe. Vamos a ver si existe la respuesta. Vamos a un corte. Bueno, pues continuamos con el maestro Arjan. Y aquí hay una llamada que me llama la atención. Hay muchas llamadas, ojalá no de tiempo, pero don Arlindo López. Arlindo es un hombre brasileiro. Es brasileiro, ¿verdad? Primer gol en el Azteca. ¿Sí? ¿Qué? Arlindo, primer gol en el Azteca. ¿Y cómo te sabes tú esos datos? Sí. Bueno, porque fui al partido. Yo pensaba que nada más. Y aparte porque tienes memoria. Sí, tiene una memoria para este tipo de estadísticas increíbles de los toros y del fútbol. Me estaba sorprendiendo hoy a la hora de desayunar. Pero fíjese nada más, don Arlindo López es renovador de calzado.
Fíjese, el renovador de calzado, porque ahorita don Salvador Cruz es trabajador, pero el otro señor es administrador y tiene escolaridad universitaria, don Víctor Huerva. Y don Arlindo, que es renovador de calzado, dice: mujer, algo en la tierra se hizo perfecto, algo del cielo bajó como luz. Algo en la tierra da ternura y a veces da desprecio. Algo sublime es difícil de olvidar. Algo en la tierra se compara con la luna. Es perfecta, es dulce, es delicada, es la creación perfecta. No tiene comparación, no tiene igual, da la vida del amor, es un enigma, es una flor, es alcanzable y a veces inalcanzable. Tiene llanto, tiene risa, tiene sabor, tiene saber. Todo eso se llama mujer. Don Arlindo, hombre, qué barbaridad. De la renovación de calzado usted puede pasar a otras dimensiones si se lo propone, ¿eh? En cambio, pues hay quienes pueden y no saben más que repetir el imperio de la ley y el Estado de Derecho como si fuera verdaderamente un periquito trepado en medio del palo. Porque así viven, ¿verdad? Incluso decían que los pericos se duermen a la mitad del palo, porque en las jaulas hay un palito redondo, las jaulas de los pericos las conocen, y todos los periquitos se duermen a la mitad del palo. Whatever that means. Bien, nosotros regresamos después de la irreverencia y a doña Rosario Martínez Peña le gusta mucho el programa, don Roberto Hernández nos felicita, Socorro Amezcua de Coyoacán dice que se repite el programa, sería un gran regalo para las mujeres. Y luego dice algo María Luisa que para mí es un enigma: ¿por qué los mexicanos tratan mal a sus esposas y a sus amantes no? Pues se arrodillan ante ellas aunque sean feas. Ah, caramba. Sí, la de la niña está bastante fea, tiene unas ojerotas espantosas. Anónimo de Jalisco, una empleada, lo felicita, le gusta el programa. Margarita Jurado dice que hay un comentario en la Biblia que establece San Pablo y dice: sujétense unos a otros en amor. Sí, pero se debe haber referido a los varones, porque San Pablo era absolutamente misógino, ¿eh? Respecto al comentario que hizo de él, María de Jesús García, modista en Reynosa, Tamaulipas, le gusta mucho el programa y ojalá pudiera alargarlo al programa, desde luego. Y bueno, vamos nosotros a continuar con el maestro Arjan, y yo sí quisiera que se precisara esto, maestro, porque no quiero que se preste a confusión. Esto que es fundamental que se entienda. Hombres y mujeres tenemos un arquetipo o varios arquetipos. Los arquetipos de la mujer han sido estudiados maravillosamente, sobre todo en función de la idea que tenían los antiguos griegos de estos arquetipos. Hay libros extraordinarios escritos sobre esto, los arquetipos de Venus, de Hera, de Atenea, etcétera, que hacen de la mujer un todo de habilidades, de cualidades, de disposición, de capacidades extraordinario. Pero hay una parte que está señalando el maestro Arjan que está sujeta a un cierto cuestionamiento e inquietud por las mujeres que aquí nos acompañan, y que es que la mujer debe regresar a esa esencia de lo femenino y dedicar un tiempo a una de las partes más sensibles de su condición femenina, que es la maternidad, y dedicarle el tiempo necesario a esto. Entonces muchas mujeres se preguntarán, como se preguntaba ahorita Marianita, ¿qué pasa en la actualidad cuando, aunque la mujer esté consciente de esos arquetipos? Ya estoy hablando yo como bifo, dije conscienta. Cuando la mujer esté consciente de esos arquetipos, de esa función, de la trascendencia, de la esencia de lo que es su rol como madre, como dadora, como creadora de vida, el día de hoy, 1 de cada 3 hogares en México es jefaturado por una mujer, en lo económico sobre todo, y muchas mujeres tienen que prescindir por necesidad para cubrir sus necesidades básicas y trabajar fuera de casa para poder subsistir y además para ser jefas de familia. ¿Qué podemos hacer en este sentido para que no se pierda la esencia de lo femenino y se continúe con una responsabilidad material que no ha sido buscada y que, si bien no ha sido impuesta, es la necesidad de buscar lo básico, lo que ha hecho que muchas mujeres opten por desplazarse de los arquetipos y asumir roles que antes no les parecían corresponder? Bien, el desorden nuevamente en este campo energético y de respetar los arquetipos que tenemos como hombres y mujeres es lo que ha hecho que esta vida camine en el sentido en que va, que es más importante el trabajo que estar con la familia.
Es más importante tener que ser. Si la mujer realmente tuviera el tiempo para poderse dedicar a educar a los niños, y educar no quiere decir come esto, viste así, ve a la escuela, no, sino reconocerse a sí mismo como seres humanos desde niños, esto haría que cambiara a través de X número de años todos los contextos que tenemos, que además han sido copiados de otras culturas, de que no hay tiempo para comer, que es una incoherencia total. No tengo tiempo de amar porque llego muerto. No tengo tiempo de ver a mis hijos porque es que quiero darles lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Y volvemos a invertir todo lo que es el arquetipo propio de uno y de otro. Ahora, viene lo aprendido y el condicionamiento del ego. Yo soy así, a mí me enseñaron así, yo pienso así. Eso no existe en el ser humano. El ser humano es, punto. Mi personalidad, que es la que me hace sufrir, es la que me dice que soy quien sabe cómo. La mujer tiene el arte natural de poderse dar cuenta quién es. El hombre no. El hombre tiene que aprenderlo. Y eso tiene que ver con el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Después viene mi necesidad. ¿Cómo satisfago mi necesidad? Pues toda esta ensalada hace que ni con hombre ni como mujer me realice plenamente. Y es lo que ha dado esta sociedad. Ay, Jesús, María y José. Karina nos tiene que hablar de lo que dice el Corán, porque tenemos que tratar de orientarnos a través del conocimiento de otras culturas, de otras maneras de pensar y de otras maneras de vivir. Vámonos a un corte y ya estamos en la recta final. Estamos calmando la mente. Maestro, para concluir. Bien, yo quisiera decir que nunca nada está perdido. Que la mujer, hoy más que nunca, tiene sensiblemente el trabajo de concientizar al hombre que debe de ser en quien se apoye, para que ella verdaderamente pueda ser la princesa con todos los valores que tiene. Y si un hombre puede darle la confianza a una mujer de sentirse realmente una princesa, por naturaleza, ella desplegará todas sus cualidades y verá por ese hombre toda su vida. Bueno, pues es una manera de pensar, es otra forma de ver la vida, son otras las condiciones del pensamiento y de la profundidad, y este programa nos ha permitido y nos va a seguir permitiendo, si nos dejan, contemplar la pluralidad en el pensamiento y el sentimiento. Han opinado las mujeres, han opinado los varones. Aquí don Alejandro Ramírez le encantó el programa. Patricia nos dice que es psicóloga de Coyoacán, que no interrumpa a los invitados. Dije, mejor no los invite. Ya se parece a Patti Kelly, que no dejaba hablar a nadie. Tiene usted razón. Nada más que yo soy un poquito más clarito. Esperanza García: Dios dijo que los sacerdotes deberían ser instructores del pueblo, pero ellos son grandes negociantes de la palabra de Dios. Ay, Jesús, María y José, usted acaba de descubrir algo muy interesante. Bueno, doña Mercedes Torres le interesa el tema, etcétera. Y luego, José Luis Vela, él tiene 19 años de edad y es carpintero en Naucalpan, dice: doctor, ¿habla mal de los hombres para quedar bien con las mujeres o no? Primero, don joven José Luis, el león cree que todos son de su condición. Si usted ha aprendido a ser manipulador y a mentir, como algunos personajes importantes de la nación que mienten todos los días, pues diríamos coloquialmente su bronca. Desde que yo soy un niño he sentido y he pensado así, ese es mi rol. Y yo hablo bien de las mujeres porque estoy convencido y tengo la convicción de esto. Es más, las mujeres no necesitan que yo hable bien de ellas, para nada. Todo lo que merecen y todo lo que deben tener se lo han ganado por naturaleza. Pero si usted cree que yo hablo para quedar mal de los hombres, yo no hablo mal de los hombres. Cuando mucho en este programa hablo de un par de estúpidos que se la pasan diciendo lo mismo todos los días en los medios de comunicación. De eso sí hablo mal todo el tiempo, pero no de los hombres en general. Está conmigo uno de los hombres que más quiero y admiro, independientemente de mi amistad, mi respeto y de veras mi admiración para el maestro Argensin. Está conmigo mi hermano Héctor Manuel, que es el autor de Las Décimas, lo querían conocer a ustedes, y que nos ha hecho favor de proporcionar la música con la que entramos y salimos de este programa. Y es un hombre al que he querido desde niño
y lo quiero como quiero a mi padre, que ya murió, y no digo quise, quiero a mi padre, quiero a mis abuelos, quiero mucho a mis hermanos, pero uno de los hombres a los que más admiro, quiero y respeto es a mi hermano Héctor Manuel, y jamás en mi vida he hablado mal de él. Entonces, el León cree que todos son de su condición, don José Luisito. Entonces, volteese el dedito y piense por qué que usted, que yo necesito hablar mal de los hombres para quedar bien con las mujeres. Volteese el dedito, no sea manipuladorcillo, porque va a llegar a ser presidente de la República, ¿eh? En estas están los actores principales de Ya se imaginan qué cosa, porque aquí no podemos hablar de política nacional. Pero lo grave es que el público, el pueblo y la puebla, la gente y el gento, me imagino que así dirán, también tenga ojos y no quiera ver, tenga oídos y se niegue a escuchar, tenga sensibilidad y se niegue a sentir y sobre todo expresar, tenga opinión y no hable, tenga dudas y no pregunte, y así podríamos enumerar muchísimos casos en los que todas aquellas habilidades de las que disponemos los seres humanos son confinadas en un espacio de nuestro espíritu, de nuestra alma, o a veces en lo más recóndito de nuestro ser, convirtiendo una parte interna de nosotros mismos en una especie de almacén o de bodega donde muchos sentimientos, muchas ideas, muchas miradas, muchos recuerdos, muchas evocaciones se esconden, se van perdiendo, y lo peor de todo, como en el caso de las emociones y los sentimientos, se van pudriendo. A veces yo comento con algunos de los pacientes que me hacen favor de visitarme que esas reservas mentales que hemos guardado para no sé qué, porque no guardan ninguna utilidad en el desván o en la alacena, es como un queso o como un alimento que escondemos porque consideramos que es muy valioso y se lo pueden llevar, o las muchachas, o comer los niños, o de esos alimentos enlatados caros que tienen patitas y de repente ya no aparecieron, y los guardamos también, que terminan con el tiempo por echarse a perder, y ese alimento echado a perder en la alacena contamina todo lo demás, igual que la manzana podrida, y con el tiempo acabamos llenos de amargura o contaminados por ese veneno del no mirar, del no querer escuchar, pero sobre todo del no querer expresar. Recordemos que alguna vez hablábamos de los símbolos en las palabras y cómo esa presión interna que cuando nos llega y la guardamos es una impresión, necesita a veces manifestarse y salir como una expresión, y expresar muchas veces los sentimientos y los pensamientos también tiene que ver con no sabemos mirar, ni tenemos ojos, ni queremos escuchar nuestras voces interiores. Ese aprendizaje que no se nos da en lo escolar, en lo académico y en lo familiar, enseñarnos a mirar hacia adentro, respirar, mirar hacia lo profundo, respirar en latín, de donde provienen las palabras como respeto, como responsabilidad, es una parte fundamental de la práctica de algunas disciplinas espirituales que hacen que los seres humanos tengamos, a través de métodos muy simples, el más simple de todos y el único indispensable para la vida, que es respirar, inspirar y expirar, esos dos movimientos fundamentales, y que van determinando que los seres humanos, en lugar de concentrarse en lo que no es, en lo que solamente piensan, en lo que solamente se genera a través de sus mentes, penetran en un mundo interior vastísimo, lleno de riqueza y que nos permite ver más allá de nuestras muy limitadas posibilidades cuando no existe el entrenamiento, la disciplina o la necesidad de mirar hacia adentro.
Por eso cada vez que tenemos la oportunidad de contar con la presencia del maestro Arjan Singh en estos programas, pues es un deleite, que además requiere, porque escucharlo, así como nos proporciona una gran tranquilidad, requiere además un esfuerzo de reflexión, porque evidentemente hablar de lo que existe y de lo que es mucho más difícil, aunque parezca una paradoja, que hablar de la superficialidad de las estupideces que todos los días escuchamos, a veces en actitud, como lo dirían algunos, hasta babeante. Hay quienes escuchando el relato de lo que sucede en la supuesta intimidad de alguna artistilla solterona que recién parió a una hijita, babean en éxtasis, estando con todo su espíritu y su alma pendientes de un hecho o de un evento tan superficial e inútil para la vida como ese. Pero carecen de la capacidad para penetrar profundamente en sus sentidos y simplemente saber que se es y cómo se es. Por eso me llamó la atención, maestro Arjan, estas primeras palabras: grave tener ojos y no querer ver, preocupante tener oídos y negarse a escuchar. Pero el día de hoy, a pesar de que como siempre nos ilustrará con este método para tratar de obtener, como se hace durante siglos, se ha hecho durante siglos, el bienestar, hoy vamos a hablar también de un aspecto del bienestar más superficial, más humano, que es el conocimiento o la necesidad que tenemos de que conocer esa parte esencial de la vida de todos los seres humanos, que es la mujer o lo femenino. Buenos días, Adnan. Nos vamos a un corte. En esta semana que se conmemoró el Año Internacional de la Mujer, algo que pues se conmemora simplemente hechos, reuniones, posturas ideológicas, pero que no lleva realmente a la verdadera dimensión el problema de la discriminación de género, es muy importante escuchar otros puntos de vista que quizá no sean pues tan radicales como los míos o los del equipo de trabajo que están conformado por mujeres. Pues ha buscado precisamente aquellos artículos, aquellos comentarios, aquellas publicaciones que hablan en favor de la mujer, pero creo que hay otros que tienen una visión distinta de lo femenino, ¿verdad, maestro? Así es. Yo quisiera comenzar por aquí leyendo unas máximas de un artículo que se llama Traspatio de Milenio. Dice: la mujer es un hombre frustrado, un ser ocasional. Santo Tomás. La hembra es hembra. Santo Tomás de Aquino, aquel Santo Tomás, del cual después tomaron el nombre para ponerle a una bebida o a la colonia donde está el casco del Politécnico, o Santo Tomás, el Santo Tomás de Aquino. ¿Santo Tomás? El de la filosofía tomista, aristotélica, caramba. Qué barbaridad, qué nivel de pensamiento, no, con razón, ¿verdad? Bueno, no ha cambiado mucho en algunos miles de años. No, y menos desde luego en las facciones de donde salió Santo Tomás, que me imagino que tenía que, antes no se llamaba derecha o ultraderecha, quién sabe cómo se había llamado entonces, pero sí. La hembra es hembra en virtud de cierta falta de cualidades. Aristóteles. Así como la Iglesia Católica está sometida a Cristo, así sean sumisas en toda cosa las mujeres a sus maridos. San Pablo. ¿San quién? San Pablo. Órale, ¿quién es San Pablo? Este señor que era un capitano, que era medio un comanche de las huestes romanas, ahí cerca de los Balcanes, y que se llamaba Saulo, y que dice que recibió un despertar espiritual. Imagínense qué despertar espiritual, Adrián, que un soldadote
de esos grandototes montados a caballo, reciba un despertar espiritual para decir esta sarta de idioteces, ¿verdad? Y ese es uno de los supuestos padres de esta organización de seres humanos que llaman Iglesia Católica. Yo creo que Cristo, si volviese a nacer, se iba a tratar de esconder por ahí, ¿verdad? Que le nulificaran los títulos de apóstol a un sujeto de esta calaña, ¿verdad? ¿Cómo es posible que diga eso a alguien a quien además se le considera santo, no? Eso sí. Yo siempre he pensado que hay una gran división entre lo que fue el Jesús histórico y el Cristo eclesiástico. Y entonces hay dos caminos. Pero bueno, hoy no estamos en el tema de la religión. No. Cuando una mujer reina, reina el capricho. Víctor Hugo. A mí me acaban de decir al revés, que por mis caprichos no enteré que iba a desayunar mi hermano Val en la casa. Entonces, qué bueno que yo no reino, porque si no iba yo a incurrir en todo el machismo invisible del cual hablamos ayer. El caprichoso soy yo. La mujer, no estando oprimida, propende instintivamente a ser déspota. Balzac. Ah, caray. Y así podría haber muchísimas. Yo pensaba que Balzac había estado una gran vigencia en el siglo XIX, pero yo creo que ha venido en estos días aquí a México, ¿verdad? Y sobre todo después de la semana pasada, esto pareciera cobrar vigencia en un solo caso, un solo caso, y a partir de ese caso incluso ya hay hasta oraciones. Acabamos de recibir un mail con una oración de la mujer mexicana, ¿verdad? Sí, que empieza diciendo como la primera frase nada más: le pido encontrar un marido altote, rancherote y con mucho poder, pero que a la hora de ejercerlo sea mandilón, chaparro y mariquita. Ay, ahí está, para que el poder lo ejerza yo. Sí, pero sí, yo creo que Balzac debe haber venido en estos días aciagos aquí a México, ¿verdad? Pero ¿cómo puede, y ya dejándome de reverencias, cómo puede un ser humano, como es un varón, que proviene del vientre de una mujer, a pesar de que pues, hay algunos que piensan que esto pues es un hecho en el que intervienen las palomas y nada más, pero ¿cómo es que un hombre, un ser humano, un varón, que proviene del vientre de una mujer, que es concebido, que es engendrado, que es criado dentro de y que emerge a su condición de humano con el nacimiento, que es amamantado, que es cuidado y que es una crianza de una mujer o de otras mujeres, cómo puede llegar a pensar en esta forma tan violentamente estúpida y contradictoria de la propia naturaleza humana? Bien, cuando tenemos estos efectos de no tener conocimiento y además ser fanáticos, que quiero referirme a fanatismo como yo creo esto y esto es para mí la verdad, incurrimos en toda clase de desatinos. Quisiera dejar una frase para humanología, que fueron las enseñanzas de nuestro maestro Yogi Bhajan, y dice: la mujer es donde se une la dignidad con la divinidad. O sea, es el éxtasis en donde la conciencia puede estar. El hombre, que necesariamente trabaja a través de su ego y sin tener una preparación, y no me refiero al conocimiento de leer o el conocimiento externo, sino la sensibilidad. Como no siento, ¿cómo puedo detectar a un ser sensible? Aquí citaría aquel amigo que invita a otro a conocer el bosque y regresa y le dice: es que no lo encontré, todo estaba lleno de árboles, ¿no? Nunca, como hombres varones, vamos a poder ver realmente a una mujer si no dejamos atrás todo el camino del ego aprendido. ¿Qué ocurre si el hombre se entera de que la mujer es 16 veces más fuerte y más intuitiva que el varón? ¿Qué ocurre si sabemos que tiene la capacidad de hacer 8 asuntos resolviéndoles a la vez y el hombre solamente puede 1?
que lo que se llama el cuerpo sutil puede estar en Groenlandia y detectar si un hijo está enfermo en Vancouver. Si nos remontamos a varias decenas de años atrás. Permítame, maestro, nada más. Es que si se voltea usted no se escucha bien. Voy a poner un poquitito para acá. Bien. Disculpa que mueva yo. Sí. Ok. Es para tener el ángulo. Sí. Bien. Entonces, yo decía varias décadas, para no irme a la historia de 2000, 3000 y más años atrás. ¿Qué ocurre con esto? El hombre empieza a darse cuenta que la mujer tiene conocimientos, así como las cortesanas que se han hecho papilla a través de la historia, y eran mujeres sumamente preparadas, eran las consejeras de los obispos, arzobispos, de los condes, de los reyes, de todos, inclusive de los generales. Y de los filósofos, como en el caso de Aspasia. Entonces, ¿qué me pasa a mí, hombre, que considero con toda esta serie de frases de yo soy el directo de Dios y la mujer es solamente parte de, y siempre y cuando yo lo consienta, que de repente yo soy un general, estoy tramando todo una parafernalia de batalla, y llega esta cortesana y me dice, mira, no te conviene ahí, que lo que tú tienes que hacer es esto y esto, y gana. El hombre que logra abrir realmente la conciencia en eso, ¿qué diría? Mujer, ven conmigo. El hombre chiquito, el que no puede, el que no ha crecido, ve en ella lo que se vio en el medievo. A la bruja, a la que estaba en contra de todo, y si esto ponemos los condicionamientos religiosos, es no puede la mujer ejercer cosas que son solo cualidades de Dios. Pues hay que animar al público primero para que nuestras compañeras terapeutas se sientan estimulados. Es un servicio que queremos poner al alcance de ustedes, dado que no da tiempo jamás de responder a todos los cuestionamientos o preguntas o consultas que el público hace. Maestro, continuamos con usted. Bien, decíamos que ya desde el medievo a la mujer se le consideraba como esta parte maligna. Y si a esto le sumamos el que lo sexual tiene que ver con lo femenino, como era considerado también algo indeseable, y viene ya desde una cultura judeocristiana, entonces se asocia mujer, maldad, posesión, demonio, sexo. Por lo tanto, entre más lejos esté yo de la mujer, mejor. Y solo en el momento que desgraciadamente tengo necesidad, pues estoy en una relación rapidísima y salgo. Y eso sería... Acérquense, porque si no vamos a estar en las mismas condiciones que está escribiendo el maestro. Sí, Tony empezó a escuchar esto del demoníaco y todo, y para atrás y para allá. Sí, claro, la mujer que va siendo a través del tiempo totalmente relegada, ya sabemos, sacrificada, quemada, etcétera. Inclusive sale una bula, y que no me voy a detener en tiempos en que se dice, la mujer ha tomado el conocimiento y su corazón, que siempre ha sido bueno, de eso se ha aprovechado el demonio, y por eso con conocimiento está tomando poder. Salvémosla y quitémosle todo. Ah, caray. No, pues eso, desde luego, es infame, pero algunos pensarían en aplicarlo el día de hoy. En algunos casos específicos, pero ya sabemos. Todo por salvarla, que es una misión noble. Eso es lo importante. Yo tengo que salvar su alma. Y de ahí nace el que la mujer, hasta la fecha, no puede tener dentro de ciertas religiones alguna participación determinada. Y finalmente, ¿qué hace el hombre? El hombre es cultura del tiempo. Copia esto que se llama creencia o sistema de vida, y nunca se ha preocupado realmente de analizar por qué creo lo que creo y por qué lo vivo.
El hombre, por otro lado, que maneja el ego, y hemos platicado en otros programas, los 3 chakras bajos, ¿no? El poder, el tener y el sexo, pues entre más lejos esté la mujer, que es la que se caracteriza por confrontarlo en su conciencia, pues eso queda perfecto. La mujer como la escopeta, dice el dicho, ¿no? Cargada ahí en el rincón. Y ahí está. ¿Qué ha venido a hacer el mundo que vivimos hoy? Algo que se ha roto. Porque la energía femenina y masculina, y en términos de energía, no de creencia, no existe. ¿Cómo que no existe, maestro? A ver, ya me está preocupando. No. El hombre maneja su mundo y la mujer el que le dejan. Estoy hablando en términos generales. Sí, desde luego. Que dicen que nunca hay que hablar en términos generales, pero no, es necesario. Para fines de comunicación se tiene que generalizar, queramos o no. Por ejemplo, en esto de buscar el poder hemos platicado. El hombre lo único que busca en la vida es el éxito y el poder, punto. Y desde luego acostarse con todas las que pueda. Lo diga o lo acepte o no, eso no tiene nada que ver. Entre hombres júntense y verán si es cierto o no lo que estoy diciendo. La mujer... Bueno, yo escucho uno que entro cuando lo estoy oyendo por aquí, ¿qué pasa? Yo creo que ese no entra dentro de esta calificación, el queso de puerco. No, ¿verdad? Es que se oye la vocecita y cuando yo entro aquí por el vestíbulo está la televisión prendida y oigo una vocecita así que me penetra en la parte más sensible de mis neuronas. Bien, entonces el hombre ha perdido esta conexión con la dignidad y la divinidad. Al hombre se le habla de lo sagrado o lo divino o el concepto de unidad, etcétera. No, eso es para las mujeres, los curas, etcétera, etcétera. Entonces, mi trabajo va hacia afuera, nunca hacia adentro. Y si como ser humano soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana en un cuerpo físico, el hombre varón no tiene contacto con su ser. Por eso no hay un contacto real con lo femenino. Entonces lo masculino y lo femenino están distanciados. ¿Cómo quiere una pareja vivir realmente unida si las dos energías que lo conforman están totalmente divididas dentro de cada uno? Es una de las cosas que nos explicaba ayer la doctora Marina Castañeda. Se educa a los niños y niñas en una división total de comportamientos, en una exclusión del otro, como si fueran dos entidades completamente distintas. Consecuentemente, cuando por necesidades un hombre y una mujer se intentan unir y compartir, no saben qué hacer, porque han sido educados siendo una mitad, no siendo un todo. No es el 100% de la mujer el que va a compartir su 100% con el 100% del varón. Es como si se estuvieran encontrando de repente dos mitades que se pretenden unir en la adultez y entonces ya no es posible. Pero desde lo profundo, desde lo que habla el maestro Aryan, ¿cómo se podría corregir esa gran falla de la sociedad occidental, de la filosofía, de las religiones y de los comportamientos de los hombres y las mujeres en el mundo occidental, en esa enorme división de algo que debería ser una fusión, una unidad, una unión desde su origen y desde luego una unión eterna? Vamos a hacer un corte. Aquí también no nos dejan más que estar en la mitad de lo que queremos decir. A ver, adelante, maestra, porque ya me regañaron aquí, don Miguel Contreras, muchas gracias. Él es contador de 57 años, dice, doctor, no interrumpa a sus invitados. Déjenos hablar. Bueno, le vamos a decir que de las veces que yo he estado con usted, hoy lo encuentro muy tranquilo y así con un poco de esta parte lúdica. Y entonces, pues bueno, yo relajé totalmente, traía otro verbo, pero lo vamos a relajar, vamos a pasárnoslas muy bien. Y desde luego le vamos a decir que tenga un poco de compasión, que aquí metería yo dos cosas especialísimas de la mujer, compasión y paciencia. Si el hombre varón entendiera lo que es la paciencia, sabría lo que una mujer ha puesto en esta vida moderna en manos de su hombre, que quién sabe qué haga el hombre, y sin embargo la mujer lo sostiene, lo contiene, lo inspira, y el otro da golpe o no da golpe, y la mujer siempre está porque tiene esa virtud de la paciencia. El mundo sería otro si solamente cambiáramos a tener paciencia. Vivimos en una inmediatez verdaderamente galopante.
Todo tiene que ser ahorita, de la manera que quiero, en el tiempo que quiero, con quien quiero, y si no, llegamos a, ya que estamos en un programa un poco lúdico, llegamos a esta vendimia occidental, y la pongo así porque es muy fuerte, de cada semana hay que entrar en depresión, o cuando menos una vez al mes, porque si no, no vivo en este planeta. ¿Cómo no voy a estar depresivo? Decíamos antes del corte, si el hombre no solamente tiene una energía y la mujer otra, sino que dentro de cada uno de ellos, como entes, tenemos ambas energías, y como varones desconectamos totalmente nuestra energía femenina, como en la parte femenina de la mujer podemos encajar. No encajamos sino solo en lo de afuera. Por eso la belleza, por eso comprar cosas, por eso colgarme todo lo que exista. Pues no es que esté mal, pero si tengo conciencia de que yo soy el que le doy valor a todo lo que traigo, entonces luce, porque es mi energía la que le da vida a todo lo que hago, me pongo, uso, digo, etcétera. Y la mujer que toda la vida ha estado con un pie encima, ¿cómo va a poder aceptar su parte masculina? ¿Cómo puede entender al hombre? Para efectos prácticos, diríamos, si la mujer lo único que busca en esta vida es que le demuestren que es amada, y el hombre lo único que busca es el éxito, ¿dónde se encuentra uno y el otro? Hay que empezar a inventar frases, ¿no? El hombre no puede vivir sin la mujer. No, cualquiera puede vivir en sí mismo. El problema es que no se conoce en lo absoluto. Después, la mujer nació para ser madre. Pues no, también tiene su parte yang. Y en el término de pareja, hay una fase que siempre hago hincapié. Una mujer que como pareja deja su proyecto de vida muy personal, ya lleva la mitad de la vida muerta, porque está supeditada exclusivamente, en muchos sentidos, a lo que el hombre le dé o le lleve o le haga. Si yo busco una mujer como Pablo, sumisa a toda cosa, pues lo que voy a tener es un mueble. Y si me encanta tener un mueble, pues bueno, está bien. Pero si quiero que mi parte femenina vibre, y yo en mí mismo esté completo, porque ese es el secreto de lo que llamamos amor. Yo me amo a mí mismo por reflejo, hablo como varón, de lo femenino de mi pareja. No amo a mi pareja. Y aquí nos pueden empezar a llamar porque van a decir que quién sabe qué estoy diciendo. Yo no te amo a ti, sino amo lo femenino de tu persona que hace vivir mi femenino. Y mi femenino en exaltación con mi masculino se hacen uno. Y ahí es donde estoy completo como ser humano. Como resonancia sería el contrario para la mujer. A ver, porque a Sandrita a veces la dejamos girando. Yo como que capto 5 minutos más tarde. No, pero sí te das cuenta, sí, yo creo que es muy importante que veas, ahora que tú disfrutas de una relación maravillosa, ahora que todas tus cualidades se exaltan y se ponen en relevancia porque estás enamorada, si has podido advertir cómo tu pareja, tu compañero, el hombre que te ama, que es un ser afortunadísimo, tiene una parte muy femenina que tú has despertado, que es la parte de la sensibilidad, la parte de la ternura, la parte del cuidado, de la delicadeza, del respeto. Y yo he visto además una parte maravillosa, la capacidad hedonista de jugar, de compartir cosas muy simples, sin que eso mengue su masculinidad o su virilidad o su condición de varón. Pero todo eso solamente lo puede inspirar la mujer. Es decir, descubrimos a través de la parte femenina de la mujer esa parte que nosotros no pudimos expresar de otra manera. ¿O tú, Tony, no lo has sentido también cuando has amado o cuando te han amado? Sí, es esto que dice Arjan, de que uno no tanto quiere o ama a la persona, sino que ves reflejado en ti esa parte de ti mismo y que te gusta en el otro, así como también la parte negativa. Claro,
Y también en el caso de la mujer, Sí, al revés. a veces la parte masculina de la mujer es la parte de la que le podemos llamar masculino entre comillas, porque yo considero que es, en el caso del reino animal, una característica de las hembras, que es la fuerza, la competitividad. Tenemos el caso de las leonas, por ejemplo. Pero esta parte ahora el emprender, el de arriesgar, el de optar, el de tomar decisiones, el de cohesionar, el de ejercer el liderazgo, yo no sé qué tanto también las mujeres puedan advertirlo en sus hombres y sumarse a los proyectos, y de ahí cumplir lo que para los romanos en la época clásica era una de las finalidades del matrimonio, que era el patrimonio, la construcción de una mejor calidad de vida, una mejor condición de vida, de un mayor territorio, de una mayor fuerza, uniéndose a la del otro. Pero en el caso de lo femenino es importantísimo cómo la relación amorosa tiene un punto de partida fundamental, que es que el hombre capte lo femenino de sí a través de lo femenino de ella. Sí, es, doctor. Capi, sí. Muy bien, no, sí, claro que sí. Comuníquese con nosotros y díganos su opinión. A ver, maestro, pero me decía que usted quería concluir esta necesidad que tenemos con el tiempo de que las mujeres tomen este papel tan relevante que tuvieron en la historia de la antigüedad, antes de la gran misoginia, antes de estas religiones monoteístas que marginaron severamente la condición de la mujer durante 25 siglos, y que ahora que la recuperación del verdadero rol biológico, espiritual, natural, del rol biológico, está reapareciendo en el interés de generaciones de mujeres jóvenes que vienen empujando para acabar con esta marginación. Y quería usted redondear haciendo quizá un llamado a las mujeres, porque tienen una parte de una gran responsabilidad para lograr que se fusione de nueva cuenta. Así es. Todo el mundo hemos oído de la era de Acuario, y es una era en donde el universo pone una energía especial para la toma de conciencia. La mujer le lleva al hombre varón muchos años de conciencia, porque es como su manera natural. El hombre se dedica a lo fenomenológico, a lo diario, a sustentar una base para que la mujer pueda ser espiritual. Y el hombre ni reconoce lo espiritual, ni le da una base real donde esté sustentada lo que nosotros llamamos una princesa. Hasta hay por ahí el cuento aquel de la princesa que besa al sapo esperando que sea príncipe. Bueno, el problema es que el sapo no sabe que es príncipe y la mujer no sabe que es princesa, entonces el cuento no puede ser realidad. Si en este trabajo de despertar, como se dice en Occidente, del femenino, el femenino está despierto siempre, lo que pasa es que no ha podido realmente insertarse en las sociedades por el miedo del hombre varón, punto. ¿Ser percibido o ser escuchado o cómo es? Lo que ocurre es que la mujer, en lugar de sostener esta parte espiritual, esta parte sagrada, esta parte divina, etcétera, y que no nos cueste mucho trabajo escuchar que nuestra vida diaria es sagrada, pero no, hacemos una división que viene ya desde luego una escuela judeocristiana. En la vida diaria puedo ser lo que sea si es que esto es lo profano. El fin de semana se lo dedico a un Dios. Y resulta que mi mente, que es dual, maneja perfectamente las cosas. Entonces ni puedo ver junto lo femenino y masculino, no puedo ver junto lo diario y lo futuro, no puedo ver diario nada en unidad, siempre está fraccionado. ¿Cómo está mi mente? Fraccionada. ¿Cómo están mis sentimientos? Fraccionados. Cuando la mujer tiene esta capacidad de unificar esto, es que el hombre... terminaba. Es que el hombre tiene que acercarse a la mujer y decir, a ver, lo que no comprendo, ¿cómo se hace? Cuando el hombre baje un poco del orgullo, soberbia podría ser sinónimo. Le podemos poner todos los, y digamos, estamos juntos. Las cosas son como de Kiki Carpintero, de 35 años en Tlalpan. No nos quiso dejar el teléfono, pero dice,
porque estamos hablando obviamente de algunos conceptos acerca de la mujer. Si tanto admiran a la mujer, deberían hacerse la jarocha. Esto va para el doctor. Y como veracruzano que soy, le digo que no sé, de veras no sé qué es hacerse la jarocha. Incluso yo creo que este señor carpintero, este joven carpintero de Tlapa, ni siquiera tiene una vaga idea de lo que es lo jarocho. Está aquí acompañándonos, le voy a quitar un minuto, maestro, mi hermano Héctor Manuel, a quien le decimos con mucho cariño Vale, porque él nació el día de San Valentín, como ustedes lo saben, que es el autor de las décimas que inician este programa y está de paso aquí en México. ¿Y por qué no nos dice qué cosa quiere decir jarocho? Porque yo creo que este carpintero, pues que hacerse la jarocha, no sé, yo sé que hacerse es hacerse una chaqueta, hacerse, pues, no sé, una manuela, hacerse, pero la jarocha, ¿qué es? ¿Es emascularse o cambiarse de género? ¿O qué cosa es jarocho primero? Bueno, eso es lo importante, porque sin que se conozca ahora, porque han tratado de suavizar ese término, el término jarocho se inició como un término despectivo, ya que la ciudad de Veracruz estaba amurallada. Entonces los porteños veían con desdén a la gente que vivía atrás o fuera de esas murallas. Jarocho, el origen es jara, que es caca, es excremento en árabe. Entonces la gente que vive en la suciedad, que vive en la mierda, así era la referencia de los porteños hacia la gente de fuera de Veracruz. Actualmente tratan de suavizar que las jaras, que porque las flechas, pero realmente es el término despectivo. Es el que vive en la mierda, es el que vive en la marginación, el que vive pues en toda esta zona que fue una zona de miasmas, de pantano, de aguas negras, y pues para los porteños esto queda muy claro, el porteño es porteño y lo demás es la mierda, así era durante el virreinato, y ahora pues se le ha dado otra acepción, pero yo no sé todavía qué es hacerse la jarocha. No sé si, como dicen todavía aquí en México, sería hacerse del baño, o hacerse del dos, o hacer de la popó, como dicen ahora, a pesar de que popó es un náhuatl. Pero, don Sergio, el que nosotros admiremos a la mujer, créame, no nos resta masculinidad, para nada. Tampoco el que tengamos una gran parte de nuestra esencia absolutamente femenina. Quiero decirle que si usted pensó en que por admirar a la mujer, algunos otros tienen una preferencia homosexual, está usted equivocado de principio por una simple y sencilla razón. A los homosexuales les gustan los hombres. Métaselo usted en su cabecita si es que tiene oportunidad de que entre algo. Y entonces, evidentemente, quienes podrían hablar maravillosamente bien de los varones, con todo respeto lo digo, sin ninguna acepción homofóbica ni mucho menos, quienes hablan maravillosamente de otros hombres son los homosexuales. ¿Por qué? Porque a los homosexuales varones son a los que les gustan los varones. Estos sí los exaltan si tienen los músculos abundantes, si tienen las nalgas paradas, si tienen el pene de 24 pulgadas, si aunque estén pelones son metrosexuales. A ellos sí les encantan. Entonces, don Sergio Domínguez, ya que usted es carpintero, sálgase del closet en el que usted mismo vive, closet seguramente hecho de muy buena madera, muy sólida. Usted como carpintero a lo mejor hizo uno de mezquite, que es una madera muy fuerte. Hágale un hoyito, consígase una chapa, porque si no se va a quedar aquí, nosotros estamos encerrados en el estudio porque al idiota que hizo lo de la puerta se le olvidó ponerle una jaladera de este lado y nos quedamos aquí encerrados. Pero en un estudio de televisión, usted está encerrado en su closet y como probablemente su homosexualidad latente no ha cobrado conciencia en usted, piensa equivocadamente que quienes admiramos a las mujeres debemos tener alguna desviación, que la homosexualidad no lo es, pero a mí me extraña que por lógica, la más elemental, no piense usted que precisamente por tener una condición masculina muy definida, absolutamente definida, tanto el maestro Arjan, y desde luego mi hermano Héctor Manuel, ni se diga, y un servidor,
aunque no le conste a usted, porque yo no pongo a prueba ni demuestro estas cosas, pues nuestra condición masculina nos hace admirar profundamente a la mujer. Usted, que no es hombre, casi con toda seguridad, las puede odiar, las puede detestar, pero sobre todo yo creo las puede temer, ¿eh? De veras, qué pena me da, como diría, parafraseando aquel que ayer dijo que qué pena le daban a aquel y a la otra, pues qué pena me da que ustedes sean tan poco hombre que les tenga tanto miedo a las mujeres, porque no puede ser otra cosa.